Buenas tardes, hermanos. Sean muy bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Es un privilegio realmente poder venir al culto dominical y poder exhortar la palabra del Señor. Palabra que hoy vamos a encontrar en Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 18. Mateo 6, del 5 al 18. Bien, si todos lo tienen, vamos a dar lectura a nuestro pasaje. Dice así: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros les pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Versículo 14 dice: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Oremos al Señor, hermanos. Padre Celestial, te honramos y te glorificamos en este culto de adoración a tu nombre. Te bendecimos porque tú nos has traído aquí y nos das la dicha de poder escuchar tu palabra. Bendícenos, Señor, bendícenos con tu palabra, para que te honremos, para que te amemos más, Señor, porque queremos dedicar nuestras vidas completamente a ti. Bendícenos a cada uno de nosotros, y en particular, Señor, te pedimos que esta tu palabra se quede siempre en nuestra mente y que la podamos aplicar de hoy en adelante, diariamente y para toda la vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, este es un pasaje bien conocido. Y yo le he puesto, a diferencia de otros títulos que pueden ser un poquito más famosos, ¿no es cierto?, la oración del Señor, la oración, el modelo de la oración. Aquí yo le puse corazones adoradores y sinceros para el Padre Celestial. Vamos a recapitular un poco. Hemos venido estudiando entonces el Sermón del Monte. Y este sermón predicado por Jesucristo lo hizo para enseñar acerca de su reino, acerca de cómo ese reino llegó y se instaló. Y se ha instalado no solamente por un tiempo, sino que se ha instalado hasta que Él vuelva a finalmente consumarlo en la segunda venida. Hemos venido escuchando cómo, en primer lugar, es el carácter de los ciudadanos del reino. ¿Se acuerdan cuando estudiamos las bienaventuranzas? Ahí nosotros expusimos acerca del carácter de los ciudadanos. Luego vimos la misión de la iglesia, cómo ella debe salar el mundo, cómo debe iluminar el mundo, para que otros vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Después, ¿qué vimos también? Vimos que el Señor hace una enseñanza más profunda, o más que profunda, viene a reinterpretar y a cumplir la ley que había sido trastocada, trastornada por tradiciones humanas, por la tradición de los ancianos que supuestamente enseñaban la ley, pero que finalmente se habían apartado de su sentido original. Y así es como el Señor dice: yo no he venido para abolir la ley y los profetas, sino para cumplirlo. Esto concluye en una fácil interpretación de que al final todo lo que hacemos para cumplir la ley y los profetas es amar a Dios y a nuestro prójimo, ¿cierto? Eso no lo dice ahí, pero eso es lo que nosotros sabemos que es el resumen. Y el capítulo 5 termina con una enseñanza. ¿De cuál? Una enseñanza de imitación. Cómo nosotros, los hijos
y miembros del reino celestial deben imitar a su Padre que está en los cielos. Y la semana pasada comenzamos con una nueva sección dentro del Sermón del Monte, porque si el Sermón del Monte abarca del capítulo 5 al capítulo 7, ahora entramos en una nueva sección. Y vimos, Francisco nos predicaba la semana pasada, cómo son las motivaciones acerca de cómo debemos adorar y servir a Dios mientras que servimos a la comunidad. ¿Se acuerdan? Cuando vayas y des tu limosna, hazlo secretamente. Que tu derecha no sepa lo que hace la izquierda. Háganlo con sinceridad de corazón. Y este es nuestro contexto narrativo, esto es lo que hemos venido viendo. Pero ¿qué es el sentido más rico que el pasaje completo nos quiere dar? Y aquí yo les doy una pista. Si ustedes van a Mateo capítulo 6, versículo 1, ustedes van a encontrar una enseñanza que es la clave interpretativa de todo el pasaje. Es el principio de las 3 enseñanzas que van a venir, que es la que nos enseñó Francisco y las 2 que leímos hoy. ¿Y en qué consiste esto? En que las devociones que debemos hacer para Dios, sean para nuestro prójimo o en privado para Dios, deben ser con sinceridad de corazón. Deben ser con sinceridad para el Señor y no para nosotros mismos. Debe ser honesta y ojalá en lo privado, en lo más secreto, de tal manera que solo Dios mire lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver 3 ideas principales. Vamos a aprender cuál es la verdadera motivación de la oración, cuál es la correcta motivación por la que debemos orar. En segundo lugar, vamos a ver la forma correcta de orar. Entonces, motivación correcta y la forma correcta. Y luego vamos a ver la motivación y forma correcta, pero del ayuno. Entonces, estas 3 ideas vamos a estar viendo hoy. En primer lugar, entonces, leamos lo que el Señor nos quiere decir acerca de la verdadera motivación de la oración. Dice, versículo 5 en adelante, y cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para que sean vistos de los hombres. El Señor dice, de cierto digo que ya tienen su recompensa. A mí me gusta la NBI porque dice, de cierto les digo que ya tienen toda su recompensa. Ellos todo lo que están buscando lo están recibiendo. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En esta ocasión, hermanos, no hay una instrucción, ustedes tienen que orar, ustedes tienen que orar todos los días a las 5 de la tarde. Aquí no vemos una instrucción explícita del deber de la oración. Aquí el Señor está presuponiendo que los miembros de su reino oran. Y aquí hay una primera aplicación. ¿Tú oras? ¿Gastas tiempo en el privado orando a tu Padre que está en secreto, que te mira, que te escucha? ¿O vienes a orar el día domingo en la iglesia? Que no está mal, ¿cierto? Pero tú, cristiano, ¿oras? ¿Oras realmente al Señor con un corazón sincero? Entonces, como les dije, esta es la presuposición del Señor. Los ciudadanos de su reino oran, pero ¿saben qué? Hay ciudadanos que no son de su reino que también oran. Y vamos a ver entonces que, en resumen, todos los creyentes oran, sea el Padre Celestial o sea cualquier deidad que se hayan inventado. La diferencia entonces es el corazón con el que esto se hace y también el objeto a quien se hace. El Señor nos quiere enseñar en este breve pasaje que toda buena creación, toda forma de adoración, toda justicia debe ser hecha con sinceridad. Pero estas cosas que son buenas también pueden ser usadas de mala manera. Digo esto porque la oración y el ayuno son cosas buenas. Yo creo que si les pregunto a ustedes, ¿orar es algo bueno? Todos me van a decir que sí, ¿cierto? Pero ¿saben algo? Por el pecado, las cosas que por naturaleza son buenas terminan siendo negativas y terminan distorsionando el propósito original para el que fueron creadas. Así entonces comencemos a explicar. Una oración, el tipo de oración del cristiano, del ciudadano del reino de los cielos, es correcta. ¿Y qué busca esta? Busca adorar, adorar y adorar. Y la otra forma de orar es pecaminosa. ¿Y qué busca? ¿Cuál es su propósito? La idolatría. Entonces así tenemos 2 tipos de oración. Pregunta, por si alguien no lo tiene claro, ¿qué es la oración? Yo aquí hice un popurrí de ciertas definiciones y les quiero ofrecer una definición que a mí me deja un poco conforme porque creo que es bien pedagógica. Y es, la oración no es algo más que tener comunión con el Dios Trino
en el nombre de Cristo, dirigiéndonos al Padre para adorarle y presentarle nuestros deseos por aquellas cosas que están de acuerdo con su voluntad, confesando nuestros pecados y reconociendo y agradeciendo todas las buenas dádivas que Él nos da. Entonces, ¿qué es la oración? Es tener comunión con el Dios Trino. Aquí Jesucristo nos está diciendo, oramos al Padre, pero como vamos a ver más adelante, no podemos dirigirnos al Padre si no es por medio de Él, el mediador. Y tampoco podemos orar correctamente, tampoco podemos dirigirnos a Él con sabiduría si no es por la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, amados hermanos, cuando oramos tenemos comunión con el Dios Trino. Y la forma incorrecta que nos presenta el Señor es que en primer lugar se trastoca, se trastorna, pierde su enfoque, porque la oración que hacen los hipócritas no es a Dios, no es dirigida a Dios. Es dirigida a cualquier forma de Dios. Es al Dios de paja que se inventaron. Es un Dios falso. ¿Por qué? Porque el propósito por el que ellos oran es para ser vistos por los demás. Es para recibir admiración. Es una oración egoísta e idólatra. Esta es la motivación incorrecta. Hacen oraciones repetitivas, hacen oraciones construidas de forma intelectual para impresionar a otros, para que otros los vean y digan, ¡oye, qué bonito ora él! Oye, con las palabras que escogió, qué forma teológica de orar que tiene. Esta persona debe ser muy espiritual. Y la palabra nos dice que ellos ya reciben toda su recompensa, porque es justamente lo que están buscando. Por otro lado, la oración correcta es dirigida al Dios y Padre Celestial. Es en secreto, es privada, es íntima. Busca esa comunión directa con Dios. Y tiene como propósito ¿el qué? El adorar a Dios y tener comunión con Él. En resumen, es una oración sincera y busca glorificar a Dios. Recordemos que en la época de Jesucristo, los judíos tenían esta costumbre de orar por horas establecidas. Ellos tenían oraciones matutinas, oraciones al mediodía e incluso oraciones vespertinas. Entonces la pregunta es, ¿orar como oró Francisco recién? ¿Es malo orar en público? ¿Es malo orar y que todos me escuchen? ¿Es malo que cada domingo intercedamos con el micrófono en altavoz? Porque bajo esta presunción deberíamos estar todos en el rincón o en la parte más oscura orando, ¿cierto? Esa es la sensación que nos da. Entonces, ¿son malas nuestras oraciones nuestras reuniones de oración los martes? ¿Pierden el foco? ¿Caen en esta categoría de orar de forma egoísta? Y yo les quiero decir que no. La Biblia es muy categórica cuando dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Entonces, ¿cuál es el problema de la oración pública? No es que sea pública, sino que se haga pública y oída con otro fin. ¿Y cuál es ese el fin? Para que sean admirados los hombres y para que la gloria de Dios se caiga. Para pervertir ese propósito, para que nosotros engrandezcamos a los hombres y no al Dios de la gloria. Ese es el problema con la adoración pública que busca admiración, que busca ser vista. Los fariseos amaban esto. Se ponían en medio de las sinagogas y hablaban más fuerte que otros. Se paraban en las calles. Había una tradición allí, el historiador Flavio Josefo nos cuenta y dice algo así como, el templo era el lugar ideal para ir a orar. Pero el cristiano que venía de Jerusalén, por ejemplo, que no llegaba a la hora para orar en el templo, podía orar en las sinagogas, podía orar en una calle. Y en ese tiempo, cuando se oraba en las calles, no era que eran el pasaje de acá atrás, sino que eran avenidas concurridas. ¿Qué quiere decir esto? Se paraban ahí para que todos los vieran, para que ellos vieran cuán espirituales son estos líderes. Ese es el problema de la oración pública. Es que busca cambiar la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Ese es el problema. Y por otro lado, ¿cuál es la oración correcta? Dijimos que la oración pública no es mala, sino deseable por parte de Dios. Por eso oramos, ¿cierto? Pero cuando se haga, ¿qué se debe procurar hacer? Debemos buscar con sinceridad adorar a Dios, alabar al Padre, ejercitar la acción de gracias, confesar nuestros pecados, hacer peticiones personales, por supuesto, como estas peticiones de sanidades que hacemos para personas que están pasando dificultades, interceder por otros. Y así como los creyentes deben procurar estas oraciones corporativas, donde todos confirmamos y decimos amén, porque estamos en una misma sintonía, el cristiano
antes que eso debe procurar tener comunión con su Dios, privadamente. Debe amar encontrarse con su Padre atento y presto a escucharle en lo privado, donde no hay ojos mirando, donde no hay testigos, donde no hay nadie más que discierna el corazón. Queridos, si nos ponemos a orar aquí, ustedes pueden juzgar lo que digamos, pero al Señor no lo podemos mentir. Él discierne lo más profundo del corazón. Por lo tanto, procuremos vivir una vida en oración secreta con Él. Y esto es un llamado para todos, porque es bien conocido que tenemos dificultades, que el trabajo, que los estudios, no, es que prefiero estudiar para sacar una buena nota que cortar mi estudio por unos 20 minutos. No, es que el jefe me va a retar si me pongo a orar. Hermanos, no tengamos más excusas. Siempre podemos encontrar un espacio para orar a nuestro Padre. Recordemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando Él se apartaba para orar, para tener comunión con su Padre. Por lo tanto, ahí ya tenemos un ejemplo para seguir. En ella, en esta oración privada, en esta oración secreta, los cristianos ¿qué hacen? Ofrecen su corazón. No lo disfrazan con palabras bonitas, con repeticiones. El cristiano cuando se reúne con su Padre le muestra su corazón tal cual es. Como Juan Calvino decía, mi corazón, Señor, te ofrezco, pronto y sincero, sin nada más que ocultar. Y así como la verdadera adoración es al Dios vivo y verdadero, que merece toda la gloria, nuestra oración debe ser al mismo Dios vivo y verdadero, que se nos revela como Padre. ¿A quién oramos, hermanos? ¿A qué Dios estás orando cuando oras? Procura entonces que ores al único y verdadero Dios, el único que puede escucharte, el único que puede verte, el único que seguramente lo hace en el secreto, porque lo ha dicho en su palabra. Y como dijimos, esta oración debe ser en secreto, y con secreto quiere decir con actitud de buscar estar a solas con Dios. El cristiano debe priorizar esta devoción diaria, sin cesar. ¿Y qué quiere decir esto sin cesar? ¿Que debemos estar todo el día con los ojos cerrados orando? No, pero con una actitud de tener comunión con Dios. Ya sea que vayamos en el transporte, caminando por la calle, podamos meditar y decir, Señor, te glorifico porque tú creaste todo esto. Veo las montañas y no puedo más que engrandecer tu nombre. Esta es la adoración y la oración que el Señor busca de nosotros. No busca vanas repeticiones como los hipócritas. En ella debe primar la exaltación a Dios. Algunas aplicaciones. ¿Qué hacer con este conocimiento? En primer lugar, anda a la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué a la palabra? Porque en ellas están escritas muchas oraciones. En ellas hay salmos que nos pueden enseñar cómo orar. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando recién conocí al Señor, me esforzaba por orar bien, por orar como oraban mis hermanos, los que llevaban más tiempo. Y si yo les dijera que muchas de esas oraciones tal vez están en contra de la palabra de Dios. Y si yo les dijera que muchas de esas oraciones, que tal vez íbamos a reuniones de oraciones y estábamos media hora, tal vez si nosotros vamos a la palabra nos vamos a encontrar con casos donde las oraciones son puntuales, concisas. Porque el Señor, queridos, y este es el mensaje central, no busca vanas repeticiones, no busca que nos llenemos la boca para que otros nos miren. Él busca oración y adoración sincera. Si tu oración es 1 minuto, pero fue de todo corazón, amén. Si tú pasas 10 horas orando al día, que es complicado, yo lo entiendo, pero es con corazón gozoso, sincero, amén. Esta es la oración que el Señor desea. Adórale, pídele que intervenga en tu vida, cuéntale tus aflicciones. Él es un Padre, hermanos. Cuando nosotros nos dirigimos a este Dios, y como vamos a ver, porque ahora estamos viendo la motivación que hay, pero como vamos a ver en un instante, vamos a ver la forma de adorarle. Y la forma de adorarle nos va a dar luces de cómo orar al final. Por ejemplo, la primera cosa que el Señor va a hacer es, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cuánto pasas adorando a Dios en tus oraciones? ¿Tus oraciones son un checklist de peticiones? Señor, te pido, Señor, te pido, Señor, te pido. ¿Cuánto gastas adorando a Dios por sus atributos?
por su obra de creación, por cómo Él sostiene el mundo, porque te salvó. ¿Le has dado gracias? Porque te despiertas cada día con vida y salud, porque tienes una polera, una chaqueta que ponerte, porque tienes un pan con el que alimentarte. ¿Has dado gracias a tu Dios, del cual procede toda buena dádiva? ¿Cuánto de tu oración, si lo pusiéramos en un gráfico de tortas, en algo que represente porcentaje, cuánto de tu oración es acción de gracias? ¿Cuánto le cuentas al Señor tus aflicciones? Y aquí yo soy culpable también, porque cuando me pasan cosas malas, llamo a mi esposa, llamo a mis amigos, y mi Padre que está en secreto no desea que yo le exprese cuánta aflicción hay en mi corazón. Y no solo las aflicciones y los sufrimientos, le cuentas a Él tus alegrías, tus gozos, de ver lo que Él mismo está haciendo en tu vida, cómo te bendice. ¿Le cuentas a Él tus alegrías? Queridos, ¿le haces votos de fidelidad al Señor? ¿Haces votos a Él? Señor, me comprometo a honrarte a través de esta forma en mi vida. ¿Has hecho votos a Él? En la Escritura tenemos varios registros de votos que se hacen al Señor. ¿Le dices que lo amas? Yo sé que ahí ustedes van a decir, pero es que no podemos amar al Señor perfectamente. Es verdad, tenemos pecado todavía. Él dice que los que aman guardan su palabra, ¿cierto? Guardan sus mandamientos, cumplen sus mandamientos. Si nosotros pecamos, no cumplimos sus mandamientos, por lo tanto demostramos que no la amamos perfectamente. Pero le has dicho, Padre, ayúdame a cumplir tu palabra para amarte más. Padre, revélame lo que tu palabra me quiere decir para entender lo que debo hacer y por lo tanto hacerlo y amarte más. Has gastado tiempo pidiéndole que Él te enseñe, no solo en tu mente, porque esto lo podemos leer en un comentario, podemos leer la Biblia, pero le has dicho, impacta mi corazón, trabájala por tu Espíritu Santo, renueva mi entendimiento, mi fe. Yo te diría, hermano, que si nosotros no estamos haciendo esto, nuestras oraciones son muy alejadas de la Escritura. Y Dios tenga misericordia de nosotros, porque en sus promesas de oración hay mucha fidelidad de Dios. Hay un pastor, Andrew Murray, que era un pastor sudafricano, él decía, Jesús nos asegura que la oración secreta no puede ser infructuosa, no se queda sin fruto. Su bendición se apreciará en nuestra vida. Cuando estemos en privado, a solas con Dios, debemos confiarle toda nuestra vida a Él. Él nos recompensará. Él se encargará de que la respuesta a la oración se manifieste en cada una de las bendiciones sobre nosotros. Ten presente, amigo, no podemos ir y representarnos al Padre sin Cristo, es lo que dije antes. Debemos entrar a la presencia de Dios por medio del sacrificio perfecto. En Cristo están las seguridades de nuestras oraciones. En Él está la entrada confiada al trono de la gracia. Por eso el llamado a la oración, como les dije, no es una cosa cualquiera, sino es reunirte con el Dios Trino, donde oras al Padre por los méritos del Hijo a través del Espíritu Santo, que te pone un espíritu de adopción donde puedes clamar, Abba, Padre, donde puedes entrar a su presencia y decirle, Padre mío, que estás en los cielos, tú, creador de los cielos y de la tierra, eres mi Padre y amas escucharme en secreto. Eso es lo que nosotros debemos hacer en oración. ¿Cuánto estás adorando? Ya lo dijimos. ¿Cuánto estás agradeciendo? ¿Cuánto le pides que te ayude a apartarte del mal? Yo te aseguro, hermano, que si tú lo haces, tu Padre te verá y te escuchará. Pero debes venir a Él con humildad y con una actitud de sinceridad. Entonces, en primer lugar, vimos cuál debe ser la motivación correcta, ¿cierto? Debemos venir a Dios en oración con sinceridad, buscándolo solo a Él, buscando adorarle a Él y tener comunión con Él. Pero en segundo lugar, leamos lo que el Señor nos quiere decir acerca de la forma correcta. Porque si hay una motivación incorrecta y una motivación correcta, también hay una forma incorrecta. Pero Él nos da una cátedra, una clase magistral de cómo Él desea que nos presentemos ante Él. Dice, versículo 7, llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.
No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hay versiones que añaden esta: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Hay algunas traducciones que no lo incluyen porque aseguran que en los manuscritos más antiguos eso no está. Eso es una discusión que puede ser atingente o no. Lo que sí sabemos es que el Señor nos da una forma en que nosotros podemos orar. ¿Y por qué? Y aquí quiero llamar su atención, porque esto es súper importante. ¿Por qué es importante que el Señor enseñara a orar a los ciudadanos de su reino? ¿No basta con un corazón sincero solamente? Pero Pablo, tú me has dicho que si yo vengo con sinceridad, eso es más que suficiente. ¿Eso es más que suficiente? ¿Es más que suficiente? No, hermanos, no es suficiente venir con un corazón sincero. Porque el Señor es fiel a su nombre, es fiel a su dignidad y a su honor. Y quiero que hagamos un breve paréntesis para ir a Éxodo 20. Éxodo 20, en los primeros versículos, nos va a decir, Éxodo 20, capítulo 4, después de decir que no debemos poner otros dioses delante de él, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué tienen que ver los mandamientos con la oración? ¿Por qué estamos leyendo Éxodo cuando el Señor nos está enseñando a orar? Porque, hermanos, en estos 4 mandamientos, en el no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imágenes, no tomarás el nombre del Señor en vano y guarda el día del Señor. En esos 4 mandamientos podemos resumir la verdadera adoración a Dios. En el primer mandamiento aprendemos quién es el objeto de la adoración, que es nuestro Dios, y no hay otro como Él. En el segundo mandamiento aprendemos la forma de adoración. ¿Y qué es lo que dice el segundo mandamiento? Que el Señor quiere que le adoremos solamente como Él ha escrito en su palabra, solamente como Él ha instruido. Por lo tanto, no debemos adorarle de una forma distinta. En el tercer mandamiento aprendemos acerca del lenguaje de la adoración, de tener cuidado cuando tratamos con su nombre. Porque no es un Dios cualquiera, porque dice: porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y en el cuarto mandamiento aprendemos acerca de la ocasión o el tiempo de la adoración, que es el día domingo, el día del Señor. Por lo tanto, hermanos, como les dije al comienzo, ¿por qué es importante que el Señor nos informara, nos diera un modelo de cómo orar? Porque orar es adorar. Y adorar a Dios no es un juego. Dios es santo, santo, santo. Y si vamos a venir a adorarle en oración, debemos saber dirigirnos a este Dios. Dios no es cualquier persona, hermanos. Es el omnipotente, santo, temible, que no dará por inocente al culpable. Por lo tanto, hermanos, orar de forma incorrecta nos va a llevar ¿a qué? A quebrantar sus mandamientos. Por eso es importante que aprendamos a orar. Porque si tú crees que oras de manera fiel, pero oras cualquier cosa menos la palabra del Señor, déjame decirte que estás pecando contra Dios, aún con un corazón sincero. Por eso es importante la palabra del Señor. Por eso es importante prestar atención, porque Él quiere que le adoremos, pero Él no quiere que le adoremos de cualquier forma. Orar livianamente es orar quebrantando el segundo y tercer mandamiento. Si te diriges a Dios como, ¿han escuchado estas frases? El flaco buena onda, tatita Dios,
el de arriba. ¿Han escuchado eso? Bueno, todos esos términos peyorativos quebrantan el nombre de nuestro Dios. Y finalmente, como el nombre está tan enlazado con la persona de Dios, finalmente cuando estamos hablando de estos dioses, no estamos adorando al único y verdadero Dios. Y estamos cayendo en el pecado de idolatría. Por eso es importante que aprendamos a orar. Porque aprender a orar es aprender a adorar. Y solamente a Él debemos adorarle. Si no oramos conforme a las Escrituras, estamos cayendo en adorar a Dios de formas que Él no lo desea. Y perdona que me tome un ejemplo más, pero para darle más fuerza a este punto. ¿Por qué es importante que adoremos a Dios como Él quiere que le adoremos? ¿Han escuchado la historia de Aarón, el hermano de Moisés? Él tuvo 2 hijos, Nadab y Abiú, sacerdotes, llamados a adorar a Dios, apartados para adorar a Dios. ¿Y qué hicieron estos personajes? Esto está en Levítico capítulo 10, ustedes lo pueden leer, dice, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego e incienso y ofrecieron ante el Señor fuego ilícito, que Él no había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. Y Moisés dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo, en los que se acercan a mí manifestaré mi santidad, y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria, y Aarón guardó silencio. ¿Se dan cuenta de la importancia de adorar a Dios, no solamente con una buena intención, sino que con la forma en que Él nos dice que debemos adorarle? ¿Se dan cuenta que no es trivial adorar a Dios? Y por lo tanto no es trivial la forma en que oramos. Orar a Dios de forma bíblica, como Él nos da, es guardarnos de caer en idolatría. Eso es lo que el Señor nos está guardando, por pura gracia y misericordia. Otro ejemplo, ¿recuerdan cuando David quiere llevar el arca a Jerusalén? El arca es llevada en un carro y como estaban pasando ahí, parece que como que tiembla un poco el carro y el arca empieza a caerse. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Dice que Usa fue y cuando llevaban el arca, llegaron a Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. Usa se dio cuenta y dijo, no es posible que el arca de Dios se caiga del carro. Es la presencia de Dios cayéndose. Vemos una buena intención de Usa. Vemos una buena intención del corazón. Si nos retrocedemos un punto atrás del sermón, vemos a una persona que se acerca a Dios con sinceridad. Pero ¿saben cuál fue el problema de Usa? Que él no entendió que a Dios se le adora en la forma en que Él lo predetermina. Y los únicos que estaban capacitados para tocar el arca del pacto eran los sacerdotes y levitas. Y aquí, ¿qué tenemos? A Usa. Señor, déjame ayudarte. Te estás cayendo. Yo te voy a rescatar. Tú no eres el indicado. Y aquí vemos el problema. Por eso entonces el Señor nos enseñó a orar, hermanos. Porque la oración al Padre Celestial debe ser con entendimiento, con fe y en aceptación en el nombre de Cristo. Un escritor dijo que Jesús nunca enseñó a orar, cómo predicar a sus discípulos. Nunca les enseñó, ustedes van a predicar de esta forma, ustedes harán estos ejemplos. El Señor nunca dijo eso, nunca enseñó a predicar, sino cómo a orar. No habló mucho de lo que hacía falta para predicar bien, pero sí de cómo orar bien. ¿Saben por qué? Y esto quiero que se lo guarden bien en su mente. Porque saber cómo hablarle a Dios es mucho más que saber cómo hablarle al hombre. Dirigirnos a Dios es mucho mayor que dirigirnos al hombre. Por eso es importante que tengamos en mente cómo orar. Lo que Cristo está haciendo es enseñar a depender, a pedir, a adorar y a derramar sus corazones al Dios Trino. Y no hay mayor cosa que esta. La forma incorrecta de orar era de forma repetitiva, era orar a cualquier Dios pensando que por repeticiones iban a ser escuchados. Pero la oración verdadera es al Padre tierno que nos da una oportunidad de dirigirnos a Él. Pero aprovechemos esta oportunidad, hermanos. Oremos con entendimiento. Muchas veces las oraciones concisas son mejores. Muchas veces las oraciones con entendimiento son mejores. Muchas veces te vas a dar cuenta que si tú tomas un salmo y lo lees con los ojos abiertos y lo vas entendiendo y le vas diciendo al Señor, Señor, yo quiero ser como el salmista, quiero que mi vida sea un tabernáculo de adoración. Eso es orar con entendimiento.
Hay muchos adoradores que dicen que están haciendo las cosas bíblicas, pero que no es así. Dios tenga misericordia, hermanos. ¿Y cuál es la forma correcta entonces? Y aquí entramos a la oración típica, a la oración modelo del Señor. Y el Señor comienza: Padre nuestro que estás en el cielo. Es ahí donde nuestro Señor nos enseña que nos acerquemos a Dios con santa reverencia, porque es un Padre, pero es celestial. Es el Dios creador, pero además es nuestro Padre. Es el Creador todopoderoso, pero es nuestro. Está accesible para nosotros. Podemos ir a Él en Cristo. ¿Y qué nos enseña también? Padre nuestro que estás en los cielos, que podemos orar con otros, porque tenemos un mismo Padre. Que podemos orar unos con otros, porque tenemos un mismo Padre. Esta es la bendición del Señor, que cuando oramos a Él, somos también añadidos a la familia de la fe. Primera petición: santificado sea tu nombre. ¿Qué pedimos en esta primera petición? Rogamos que Dios nos capacite a nosotros y a los demás para glorificarle en todo aquello por lo cual se da a conocer. Y que Él disponga a través de su providencia, de su obra, de su poder, todas las cosas para su propia gloria. Porque no oramos para satisfacer nuestros deseos carnales, oramos para honrar al Dios creador y Padre celestial. ¿Qué pedimos cuando decimos venga tu reino? Pedimos que el reino de Satanás sea destruido, que el reino del mal sea disminuido, que el reino de gracia, el de su iglesia, progrese, que nosotros y otros más que tal vez no lo conocen sean introducidos a este reino, que el reino de gloria venga pronto. ¿Se acuerdan de Apocalipsis? Al final de toda la Escritura, Señor Jesús, ven pronto. Ven pronto, Señor Jesús. Eso es lo que pedimos cuando oramos. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Rogamos que Dios, por su gracia, nos capacite. ¿Nos capacite para qué? Para conocer y obedecer toda su palabra, que es su voluntad revelada. En todas las cosas, así como ¿quién? Como lo hacen los ángeles en los cielos. ¿Se imaginan un ángel diciéndole, no, espérame un ratito? No, toda la voluntad de Dios. Y nosotros se nos ha sido revelada en la Escritura. ¿Qué pedimos cuando decimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? Pedimos que Él, por su fidelidad, nos siga dando cada día lo necesario, el don gratuito de alimento, de vestimenta y todo lo necesario. Pero que también pedimos que Cristo, el pan de vida, nuestro alimento espiritual, no nos falte. Por eso, hermanos, como dije antes, debemos orar a Él diariamente. Porque si tú no comes, te mueres. Y si tú no comes de Cristo, te mueres espiritualmente. Por eso es que queremos pedirle, danos el pan físico, pero también el pan espiritual, que es Cristo, nuestro alimento, nuestro pan de vida. Eso es lo que pedimos cuando decimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué también pedimos cuando decimos, perdónanos nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores? Que el Señor nos perdone gratuitamente de todos nuestros pecados, porque todos los días pecamos. ¿Y esto quiere decir que Dios derrama su sangre todos los días? No, Él hizo su sacrificio una vez y para siempre, pero nosotros pecamos todos los días. Y nuestra actitud en oración y humillación debe ser, Señor, perdona mis pecados. Pequé de múltiples maneras y en cada momento. ¿Y qué también pedimos? Que Dios mismo nos capacite y nos dé su gracia para perdonar a otros. No porque de eso dependa nuestra salvación, sino que porque un corazón realmente perdonado por Dios anhela perdonar y tener paz con su prójimo. Por eso es que perdonamos a otros. Finalmente, ¿qué es lo que pedimos cuando dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal? Dice que ojalá que el Señor nos libre de toda tentación. Señor, líbrame de toda tentación. Pero ¿qué pasa si estamos en tentación? Que nos dé la fidelidad para soportar la tentación, como su Hijo Jesucristo en el desierto. Ser librados de la tentación, pero cuando seamos tentados que nos sostenga, que nos libre, que resistamos el mal y que Satanás huya. En resumen, hermanos, el Señor, al igual que como explicaría acerca de los mandamientos, ¿se recuerdan cuando dice los primeros 4 mandamientos son amar a Dios? ¿Se acuerdan cuando les preguntan cuál es el principal mandamiento?
Amarás al Señor, tu Dios, de toda tu mente, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el resumen de los 4 primeros mandamientos. Y después le dicen, ¿y cuál es el resto de la tabla? ¿En qué se puede resumir? El Levítico 19, creo, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, 18, si no me equivoco. Y así como él dice, esto es solo resumen de la ley, él también hace un resumen de la oración. Y esto tiene una estructura similar. Las 3 primeras peticiones es pedir en función de la gloria de Dios. Es pedir para que su nombre sea exaltado, para que su reino sea expandido y para que su voluntad se haga sin dudar. ¿Y qué pedimos en las siguientes 3 oraciones? Por las necesidades de su iglesia, por nuestro pan diario, por nuestras deudas y por nuestro adversario, para que no nos gane. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos orar? Oremos bíblicamente. Oremos como el Señor nos enseñó. Esta forma, y aquí aprovecho de hacer una aplicación, pero sabemos que hay otros tipos de cristianos que esta oración la toman y la repiten y la repiten. ¿No es eso caer en lo mismo que el Señor estaba condenando? Entonces esta oración puede ser repetida, pero cuidémonos de caer en vanas repeticiones. Cuidémonos de que nuestro corazón no esté con estas palabras. Si las vamos a repetir, pongamos todo nuestro entendimiento y nuestro corazón en orar con entendimiento. Si no, caeríamos en lo que Él condenó. Y hasta aquí, hermanos, hemos cubierto la verdadera motivación y forma correcta de la oración. ¿Qué pasa con el ayuno? El ayuno es similar a esto, porque el ayuno es otra forma de adorar. ¿Qué es el ayuno? Es la abstención de comida y alimentación para fines espirituales. Eso es no comer. De hecho, si ustedes piensan en la palabra desayuno, es romper el ayuno. Eso es desayunar, ¿cierto? Eso es lo que nosotros sabemos. Pero a lo largo de la Escritura, esta palabra se hace en referencia acerca de 2 cosas principalmente. La primera es humillación por el sufrimiento, por el dolor, por el lamento. Y si ustedes leen la Escritura de tapa a tapa, se van a dar cuenta. Pero otra cosa por la que se usaba el ayuno era ¿para qué? Para intensificar la concentración, para intensificar el alma y concentrarla completamente en Dios. Esa es la forma del ayuno que incluso el Señor practicó cuando Pancho nos predicaba acerca de la tentación en el desierto. Cristo fue al desierto y ayunó 40 días. ¿Para qué? Para recibir de la mano del Señor toda fortaleza, para entender su llamado, para seguirlo, para ser fuerte, para recibir la capacitación del Espíritu. Y eso, hermanos, es el ayuno. Era una expresión de pesar por el pecado, pero también para concentrarnos en Dios. Ahora, esto es algo bueno, pero como dijimos antes, si lo hacemos con un corazón alejado de Dios, sin sinceridad, esto también se va a transformar en pecado. La motivación correcta debe ser lavando nuestros rostros, que nadie se entere que estás ayunando, que nadie sepa, no como los hipócritas que hasta incienso se ponían en las caras para demostrarle a los otros que ayunaban. El Señor dice, arréglense, lávense, únjanse, para que no demuestren que están ayunando. Aquí yo creo que tenemos una aplicación común, porque si bien la Escritura en el Antiguo Testamento formaliza el ayuno, en el día de la expiación nosotros tenemos un llamado a ayunar, pero presupuesto también. El Señor dice, cuando ayunen, no está diciendo, ustedes deben ayunar y deben ayunar tales días, no dice eso. Dice cuando ayunen. Esta es una expresión de devoción espiritual. Pero cuando lo hagan, guárdense de la motivación que hay detrás. Si van a ayunar, háganlo para el Señor. Háganlo calladito. Ojalá que nadie sepa. Ni tu esposa, ni nadie sepa que estás ayunando. Esa es la motivación correcta. Entonces, para concluir, hermanos, hemos visto estas disciplinas espirituales. Hemos visto cómo el Señor, de manera misericordiosa, nos enseña cómo orar y cómo cuidarnos de caer en el pecado de la autopromoción, de la autoexaltación, de decir, aquí estoy yo. Como ese dicho buen chileno, aquí te las traigo, Peter. Yo soy el espiritual, yo digo buenas oraciones, yo soy correctamente teológico. Guardémonos de eso, hermanos, y vivamos una vida en comunión con Dios,
Porque tal vez estamos viviendo una vida hipócrita, porque tal vez estamos viviendo una vida alejada de Dios. Estamos viviendo como los escribas y fariseos, que hacían esto para cumplir tradiciones, que hacían esto para autopromoverse, pero estaban lejos de querer adorar a Dios y tener comunión con Él. ¿Cuál es la mayor alegría y gozo del cristiano? Es que tenemos un Dios que nos adoptó por Padre y podemos tener comunión con Él. ¿Cuál puede ser la mayor tragedia del cristiano? Que crea que vive una vida espiritual y lo que menos tiene es comunión con su Padre Celestial. Busquemos siempre la gloria de Dios mientras disfrutamos de Él, mientras le conocemos, mientras nos concentramos en adorarle. Hermanos, huyamos de la devoción falsa, huyamos de la idolatría. Cuidémonos de adorar a Dios como Él nos mandó, porque recuerden que si no lo hacemos como Él nos enseñó, podemos caer en idolatría. Y como dice el apóstol, hagamos todo para el Señor. Todo para el Señor. Sea que oremos, sea que ofrendemos, sea que demos limosna, sea que ayunemos. Preocúpate de que nadie sepa lo que tú haces. Preocúpate de presentar tu corazón, como decía Juan Calvino, pronto y sincero. No sea que caigamos en el pecado de idolatría y en el pecado de la autopromoción. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos toda la gloria porque tú eres bueno, Señor. Y porque tú nos instruyes de tu palabra cómo quieres que te adoremos, Señor. Líbranos de ser como estas personas, Señor, que quisieron adorarte a su forma y terminaron muriendo, Señor. Líbranos de caer en el pecado de idolatría, exponiendo lindas palabras. Líbranos, Señor. Y haznos apreciar tu Escritura, Señor, porque en ella aprendemos cómo hemos de orar a ti, cómo debemos dirigirnos a ti. Porque cuando predicamos, cuando hablamos entre nosotros, ciertamente nos dirigimos al hombre, pero cuando oramos nos dirigimos a ti, Señor. Y tú eres santo, Señor. Tú eres 3 veces santo. Tuyo es todo el reino, toda la gloria, por los siglos de los siglos, Señor. Y te rogamos por siempre que Cristo nuestro Señor sea nuestro alimento y nuestro ejemplo para vivir para ti, Señor. Ayúdanos a amarte y a menguar, Señor, para tu gloria. Amén. Hermanos, ¿pueden ponerse en pie? Vamos a